la cuarta semana de su módulo, en donde estaremos viendo ya la última unidad número 4, que lleva por nombre Modelos de Intervención y Evaluación de las Intervenciones Psicosociales. El objetivo general de esta unidad es analizar los modelos de intervención psicosocial en situaciones de desastres y o crisis, conociendo los tipos de intervención existentes en estos, sus metodologías y técnicas de intervención específicas. Los temas que vamos a estar revisando en esta unidad son concepto de desastre, concepto de crisis, la salud mental y el enfoque psicosocial, tipos de intervención psicosocial y por último, evaluación de programas de intervención psicosocial. Bien, en esta unidad se sostiene sobre dos conceptos clave: el apoyo psicosocial y las catástrofes, y recorre el camino de compartir la experiencia de acompañamiento psicosocial a dos comunidades víctimas de un desastre natural y víctimas sobre todo de vulnerabilidades sociopolíticas y económicas por las que transita su vida. En el tema número 1 vamos a estar manejando el concepto de desastre. Y bueno, la definición más usual de catástrofe es una situación de amenaza extraordinaria para una comunidad de una magnitud tan grande que se desborda la capacidad de respuesta de esta. Esta definición pone el énfasis en la existencia de una amenaza que agrede a la comunidad. Desde esta perspectiva, un desastre puede ser de causa natural. Por ejemplo, tenemos un terremoto, una inundación, un huracán, o bien provocado por el hombre, como un accidente de ferrocarril o el incendio de una planta química. Es así como el enfoque psicosocial cobra especial importancia, pues más allá de construir una respuesta humanitaria, corresponde a un conjunto de acciones, pues estas son desarrolladas por profesionales y promovidas en su mayoría por gobiernos y organismos internacionales que buscan influir positivamente en contextos sociales de alta vulnerabilidad. Y obviamente esto es mediante metodologías, técnicas y experiencias sistematizadas. En el tema número 2, el concepto de crisis, aquí ustedes saben bien que una crisis pues es un estado temporal en donde se desorganiza la persona, y esto es a causa de un precipitante. Y bueno, también lo importante de una crisis es que está en un tiempo limitado, es decir, no dura para siempre y bueno, solamente es un periodo mientras la persona recupera, y esto va a ser en función de la resolución final. Depende pues de numerosos factores como la gravedad del suceso, el precipitante, recursos personales del individuo y recursos sociales del mismo. Y bueno, con respecto a la salud mental y el enfoque psicosocial, aquí lo vemos desde la psicología social, que se han realizado un número importante de investigaciones sobre el tema de la formación y cambio de actitudes, y concretamente de las vinculaciones entre estas y los hábitos de conducta que pueden contribuir a un estado óptimo de salud. Estos resultados han fomentado el diseño de campañas y programas de intervención para promocionar hábitos y estilos de vida sanos y consiguientemente prevenir la enfermedad. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos hablando de salud mental, dentro de las actividades de asistencia preventiva
de dichas enfermedades, cabría destacar también un diseño, una implantación y evaluación de programas de intervención, por ejemplo, en el manejo del estrés, tanto en profesionales como en usuarios de los servicios de salud. Y bueno, el objetivo es reducir la ansiedad y mejorar la asertividad al objeto de prevenir la aparición de factores de riesgo, modificar conductas relacionadas con estos. Entonces, la intención de hacer este tipo de intervenciones es también focalizar todas aquellas que nos compete a la salud mental y bueno, pues la mayoría de ustedes son psicólogos y nos compete mucho este tema. Las principales aportaciones de la psicología social se centran en la utilización de técnicas psicosociales. Aquí, por ejemplo, tenemos las entrevistas, las escalas de actitudes, sondeos, etcétera, y estos son útiles para el análisis de la situación de salud de la comunidad sobre la que se quiere intervenir y, bueno, ayudar al diagnóstico general del sistema de salud desde una orientación sistémica, poniendo de relieve la importancia e incidencia que la situación y el contexto social tienen sobre el estado de salud o enfermedad del usuario. Pues también tenemos estos problemas psicosociales asociados al diagnóstico de enfermedades graves como el cáncer, el SIDA, etcétera. Y bueno, esto provoca en la salud mental problemas de estrés, de ansiedad, de depresión. En cuanto a la percepción de estados corporales y síntomas, pues en este caso se analizan los procesos atributivos asociados a la percepción de los cambios en el estado corporal y los primeros síntomas y la incidencia que ellos pueden tener en el desarrollo de la enfermedad. Asimismo, pues el efecto de las actitudes del profesional de la salud en el diagnóstico y el análisis de las expectativas del paciente ante este. Entonces, estas son las principales aportaciones de la psicología social. En el tema número 4, tenemos los tipos de intervención psicosocial. Aquí, en la actualidad, existen numerosos modelos de evaluación de programas diferenciándose según su finalidad, objeto de la evaluación, toma de decisiones, ámbito de evaluación, rol del evaluador y el enfoque y proceso metodológico. Es decir, en cada situación, el equipo que va a intervenir toma decisiones sobre las formas en las que debe ayudar a las personas a las que se le dirige la intervención. Estas decisiones implican elecciones sobre orientaciones, modalidades y técnicas. Es decir, la elección de un solo modelo evaluativo parece ser una postura poca acertada en el sentido que la complementariedad entre los distintos modelos hace que el evaluador utilice diferentes métodos, diferentes técnicas y procedimientos según la necesidad en el momento, ¿sí? Y bueno, tenemos que la modalidad de intervención que elegimos se refiere a la selección de unos métodos particulares apropiados para la solución del problema y para la población afectada en su contexto particular. Entonces, el tipo de intervención va a ir en función a la problemática que queremos resolver y la población y el contexto. De ahí deriva la decisión del tipo de intervención que nos va a proporcionar un mejor resultado a esta solución de problema. Así, designar, por ejemplo, una familia como cliente determina que nuestro trabajo tendrá que utilizar unas estrategias y técnicas específicas que se ajustan a ello. Es decir, ¿qué queremos
como diagnóstico resolver en una familia. Entonces ahí elegiríamos los tipos de intervención. En cuanto al tema número 5, evaluación de programas de intervención, tenemos a 3 autores que nos hablan de lo que es evaluación en lo que ellos proponen en este concepto de evaluación de programas. Y en lo que coinciden es que utilizan métodos científicos que son sistematizados, que necesitan una clarificación, que tenemos un objetivo, vamos a implementar programas para entonces luego evaluarlo. Creo que ustedes leyendo a estos 3 autores se van a dar cuenta que coinciden en algo semejante. Y bien, para que una intervención obtenga la condición de programa, debe reunir las siguientes características. Principalmente debe ser un conjunto organizado y coherente de acciones humanas y de recursos materiales. También debe estar especificado de forma rigurosa y sistemática con el fin de alcanzar unos objetivos. Los objetivos deben haber sido definidos a partir de un análisis metódico del problema y de las necesidades insatisfechas que se deben atender con la intervención. Debe ser implantado tal y como fue diseñado en un periodo de tiempo determinado y en un contexto social específico. Entonces, aquí una vez que tenemos el programa, lo implementamos y luego lo evaluamos para ver si estamos obteniendo estos resultados, obteniendo el cambio que queremos ver en esta población y obteniendo una solución al problema.